cada uno de ustedes. Si ha venido hoy por primera vez, qué pena, me gustaría ver su manito levantada si ha venido hoy por primera vez. Gloria al Señor. Hay otro caballero, una joven acá. La iglesia de Renaciendo en Cristo le da la bienvenida y un fuerte aplauso para ellos. Queremos decirle que ustedes son muy especiales para el Señor y esta es su casa, y que no sea la primera ni la última vez que van a venir. Hay un tema o un pasaje muy conocido, del cual quizás nos han dado muchas enseñanzas, pero estoy completamente convencido de que usted y yo podemos escuchar un mensaje muchas veces y Dios siempre hablará algo diferente. Y así lo hayamos escuchado mucho, Dios tendrá algo para nosotros en este día. Y lo más importante es que usted y yo abramos mente, corazón y le digamos: Dios mío, si he recibido tantos mensajes sobre ese pasaje, si me han hablado tanto de él, si yo lo he leído, entonces la pregunta sería: ¿qué tan efectiva ha sido esa palabra en mi vida? ¿Qué tanto le he creído yo al Señor en cuanto a esa palabra? Y es que cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, como ustedes lo pueden observar ahí en sus pantallas, nos encontramos con esos hombres de la fe. Y ahí, como ustedes lo observaron en esa imagen que había ahí anterior, usted ve ahí todos esos personajes y la idea es que nos traslademos hasta esos personajes y veamos cómo actuaron esos hombres y mujeres, cómo caminaron, como lo dice la Escritura, por la fe, y cuál fue el efecto de esa fe en sus vidas. Y pensemos, ¿cuál ha sido el efecto de esa fe en mi vida hoy en día? Y yo quiero que vayamos ahí ya al texto. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ahí estudiando el mensaje y me encontré en una Biblia de estudio unas preguntas y me llamó mucho la atención y quise transcribirlas porque fueron muy significativas para mí. Yo creo que lo van a hacer para ustedes. Y a manera de introducción, yo más bien quiero que usted y yo pensemos en lo siguiente. Después de haber leído lo que el autor escribe acerca de la fe, entonces nos hiciéramos estas preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo puede uno estar seguro de que la tiene? Algunos cristianos ven la fe como una fuerza casi mágica. Si uno logra tener suficiente fe, prosperará, se mantendrá sano y vivirá una vida placentera, dicen ellos. Pero, ¿cómo hace uno para lograr más fe? ¿Cuáles son las señales de una fe verdadera? ¿No cree usted que son preguntas que nos debemos de hacer en esta mañana, que nos cuestionan? Realmente yo sí he entendido que la fe, y si usted le pregunta a cualquier persona que esté asistiendo a la iglesia, que lleve algún tiempo, quizás le va a decir: bueno, ¿y qué fe? Le va a decir: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de pronto quedamos ahí como, bueno, hay dos palabritas ahí como muy dicientes: fe, certeza, convicción. Pero, ¿qué es esa fe? ¿Será que yo sí la tengo? ¿Será que cuando llegan esas situaciones difíciles, yo actúo conforme a la fe que el autor ahí plasmó en la Escritura? Entonces, teniendo eso en mente, yo quisiera colocarlos un poco en contexto a lo que es Hebreos 11, porque de hecho
cuando acá hacemos la predicación expositiva, debería haber empezado en Hebreos 1. Pero se los voy a mencionar así como para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a exponer en esta mañana y cómo vio el autor ahí la fe y por qué llegó a esa conclusión para decir que la fe es certeza y convicción. El autor es desconocido y la iglesia primitiva ha debatido mucho en opiniones y en decir pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Apolos, pudo haber sido aquel, el otro, y no llegaron a un acuerdo y ese rompecabezas quedó aún sin resolver. Pero yo quisiera decir algo y usted ya lo sabe porque lo hemos leído en 2 de Pedro 1:21, no se los coloqué ahí, pero el autor principal de la escritura es el Espíritu Santo. Y aunque el autor ahí se mantiene en anonimato, usted puede tener la certeza de que el autor de esta carta es el Espíritu Santo, y eso es más que suficiente para mí, para entender que es Dios el que me está hablando. Fue escrita posiblemente alrededor del 67-69 después de Cristo. Posibles lugares de los destinatarios de la epístola incluyen Palestina, Egipto, Asia Menor y Grecia. La comunidad a la que fue destinada esta carta puede haber circulado entre aquellas iglesias en un trasfondo hebreo que se encontraba a su alrededor. El autor enfatiza algo muy importante, y es a lo que yo quiero que vayamos en esta mañana. Es que para él llegar a Hebreos capítulo 11 y decir que la fe es certeza y convicción, para definir bien lo que es la fe es importante que vayamos al principio, a los inicios de la historia de la humanidad. Y es muy importante lo que dice el autor de esta carta, porque le voy a leer acá. Dice Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo él hizo el universo. Y es ahí donde el autor empieza a construir, a ir de peldaño en peldaño hasta llegar a Hebreos 11 y concluir con que la fe es certeza y convicción. Pero este autor anónimo, y podemos observar ahí que la mayoría de las cartas de Pablo, de Pedro, empiezan con un saludo, con una oración, con un deseo de algo. Pero qué tremendo que este autor comienza de una vez diciendo: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en este tiempo ha hablado por su Hijo. Y entonces ahí vemos cómo el autor quiere resaltarle a sus primeros oyentes la supremacía de Cristo, y los lleva de peldaño en peldaño diciendo: Jesucristo es mayor que los ángeles. Ustedes los pueden leer ahí en los capítulos del 1 hasta el capítulo 10. Y el autor resalta ahí que Jesucristo es mayor que los ángeles, que Jesucristo es mayor que Moisés, que Jesucristo es mayor que todos los profetas, es mayor que toda la tierra prometida, que Jesucristo es el mejor modelo de sacerdocio, que es el mejor pacto, que Jesucristo es el todo en todo. Y entonces, ¿qué dice el autor ahí? Y todos aquellos que quieran acercarse a Jesús, es necesario que se acerquen por fe. Entonces todos esos capítulos 1, 2 hasta el 10 nos resalta la supremacía de Cristo, y nos dice el autor ahí que Jesucristo es mayor que todo eso, que Jesucristo es mayor que todo eso. Pero que le dice el autor ahí a esos destinatarios, a los primeros lectores: ustedes tienen que acercarse a Dios por la fe. Y es ahí donde vamos a empezar a desglosar ahí nuestro capítulo. Hoy no lo vamos a ver todo, vamos a ver algunos personajes, y en una próxima oportunidad continuaré con los otros. Pero si ya hemos leído lo que dice ahí Hebreos 11 del 1 al 3,
que la fe es certeza, que la fe es convicción. Entonces, pensemos en esa fe genuina. Fe genuina. Los judíos definían la máxima esperanza en términos de futuro día del Señor. Así definían los judíos la máxima esperanza en el futuro día del Señor. Esa esperanza era, sin embargo, una convicción firme del presente, eso es la certeza. Para el lector griego, lo que no se ve significa lo que era eterno en los cielos. Entonces ya ustedes sí pueden ir pensando ahí, ¿cómo es que ellos miraron este pasaje? ¿Qué era lo que ellos iban a ir a poder ir entendiendo de lo que este autor desconocido va plasmando? ¿Qué era lo que ellos creían? Aunque el versículo 1 no es realmente una definición formal de la fe, más bien nos da una descripción de lo que la fe hace por cada uno de nosotros. La fe es traer el futuro al presente y hace visto lo invisible. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero algo, no lo veo. Traigo ese futuro a este presente y hago lo invisible, lo hago visible. ¿Por qué? Por la fe. Entonces es muy importante ahí, según ese verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál era el pensamiento que tenían nuestros primeros lectores? ¿Qué era para ellos la certeza y la convicción? Pero más aún, lo que es una fe genuina, traer el futuro al presente. Por eso a veces le dicen a uno, no, créanlo por fe. Lo que pasa es que es difícil, ¿cierto? Cuando uno no tiene de pronto el mercado para el hogar, el alimento, cuando uno no tiene un empleo estable y le dice, no, créalo, confiéselo por fe. No, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es la fe? ¿Cómo fue que estos primeros hombres vieron la fe y cómo actuaron? Pero ¿cómo va a actuar esa fe en mi vida? Y más si si de pronto llevo unos poquitos días en el Evangelio, o de pronto apenas vine por primera vez y no había escuchado algo así de la fe. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo de ahora en adelante? La fe es la confianza, la fiabilidad de Dios. Es la convicción de lo que Dios dice, de creer que lo que Dios dice es verdad. Pero ¿cómo va a creer yo eso? Cuando yo tenga, ¿qué? Fe. Cuando yo crea que lo que Dios promete, lo cumple, pero a su tiempo. Porque hay una gran diferencia. A veces creo que tener fe es que las cosas ahí mismo se me van a dar. Y no, yo puedo tener fe. Yo puedo creer a las promesas escritas acá en la palabra del Señor. Pero lo más importante es cuánto tengo que esperar. Que eso es lo que vamos a ver en una próxima oportunidad. ¿Será que todos estos hombres recibieron inmediatamente lo que querían porque creyeron, porque tenían fe? Eso es algo que debemos de pensar. La fe no es un salto en las tinieblas, como decirlo, sí, yo lo creo. Hermano, pero la Escritura dice esto y el Señor quiere hacer esta obra en tu vida. Es importante que tú lo creas. Sí, yo lo creo, pero cuando llego a mi casa yo digo, lo dije como por dejar tranquilo al hermano, pero realmente yo no he creído eso. Entonces no es un salto ahí a la deriva, como decir ahí, sí, yo lo creo, pero ¿qué tanta convicción hay en mi corazón acerca de lo que es la fe? Exige la más segura evidencia en el universo y la encuentra en la palabra de Dios. Si yo creo, si yo lo estoy confesando con mis labios, yo tengo que leer la palabra, y esto es una evidencia de que como es la palabra de Dios, por eso yo lo estoy creyendo. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de la imposibilidad. Fe es cuando ya te dijeron que no hay nada que hacer, que ya no hay remedio de nada. Ahí es donde actúa la fe. Alguien ha dicho, la fe comienza donde terminan las posibilidades.
Ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas. Si algo es posible, no hay gloria para Dios en aquello. La fe poderosa, la promesa contempla y solo a Dios mira. Se ríe de las imposibilidades y grita, así será. Eso es fe. Cuando ya todo es imposible, cuando ya no hay nada, y usted puede dar fe de esto, de que hay personas que les dictaminaron un mes de vida, y eso hace por ahí 10 años y todavía viven. Y muchas de ellas fueron porque un día ellos dijeron, pero yo voy a dar esto en las manos del Señor. Y aunque yo no sea tan convincente, aunque yo no tenga eso tan arraigado, yo quiero utilizar al menos un poquito de fe y decirle, el Señor lo hará en mi vida. Y yo conozco a alguien, y yo sé que todavía está vivo, y creo que hace más de 15 años le dieron 2 meses de vida. Le dijeron, váyase para la casa y pronto se recuperará unos días, pero lo más seguro es que usted en 2 meses parta de este mundo. Y en estos días pregunté por él y todavía vive. Pero él un día dijo, yo dejo esto en las manos de Dios, y yo en esta tierra estoy de paso, pero voy a estar hasta que Él diga. Eso es fe, traer el futuro al presente, creerlo porque lo estoy leyendo en la Escritura, esperarlo porque Dios lo prometió y yo sé que algún día Él lo va a cumplir. Y la fe sobrepasa todas las imposibilidades. Cuando te digan ya no hay remedio, entonces ahí va a entrar a actuar Dios, y ahí vas a ver tú el poder que Dios tiene para orar en tu vida y en mi vida. En la vida de la fe se presentan dificultades y problemas. ¿Cuántos de los que están acá no tienen problemas? Todos tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestro empleo, en la universidad, en el colegio. Donde quiera que usted y yo estemos, vamos a tener problemas. Pero Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol para ver si es genuina. El crisol es como un recipiente donde se deposita algo y se somete a prueba. Por ejemplo, el oro se echa en un recipiente y se somete a prueba por el fuego. Así Dios quiere a veces poner a prueba nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te hallas en diversas pruebas, habla con el Señor a ver si esas pruebas son para bendición. Habla con Dios a ver qué es lo que Él trata de decirte. Pero como dijo George Mahler, las dificultades son el alimento de la fe. Si cuando yo llego al Evangelio todo fuera color de rosa, ¿usted cree que en alguna medida yo necesitaría de la fe? Si todo se me diera, si yo pidiera algo y me lo entregaran, ¿para qué necesitaría yo fe? Entonces vano sería todo este capítulo que habla de la fe y nos explica cuidadosamente cómo fue que actuaron todos estos hombres y mujeres. Nos dice qué fue lo que ellos hicieron. Nos explica cómo debe ser nuestro diario caminar. Pero me gusta más aún lo que este autor desconocido dice ahí unos versículos atrás, Hebreos 10 del 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
El mismo autor ahí nos dice, no pierdan la confianza en Dios. Y después llega ahí a dar esa definición. Pero ¿qué dice? No pierda la confianza en Dios. ¿Ha perdido usted la confianza en Dios? Puede que en algún momento. Llegan esos momentos donde uno dice, pero sí seré capaz, sí podré soportar esto, sí podré seguir adelante. La Biblia me dice a mí que yo voy a tener fe, pero esto es difícil. Entonces es ahí donde yo tengo que ir donde el Señor y decirle, Padre, esto es tan difícil y es tan imposible, que ahí es donde yo deseo de que tú actúes y esa fe haga efecto en mi vida. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A causa de haber andado por fe y no por vista, los destinatarios del Antiguo Testamento recibieron la aprobación divina. Ellos andaban por fe y no por vista. Y por eso en Hebreos 11 se le hace un reconocimiento por la forma como ellos actuaron en cuanto a la fe. La fe no nos da el único relato, la fe nos da el único relato verdadero de la creación. Dios es el único que estaba ahí. Él nos dice cómo sucedió. Creemos su palabra y con ello conocemos. Por eso dice ahí la Escritura, entendemos. Mire lo que dice este hombre. Mequio dice, el concepto de Dios existente antes de la materia y de la creación de la misma, por su mandato, ordenando que existiese, está más allá del dominio de la razón o de la demostración. Se acepta sencillamente por un acto de fe. Por la fe entendemos, que fue lo que dice ahí la Escritura. Por la fe entendemos haber constituido todo el universo. Por la fe entendemos que Dios fue el que creó todo. El mundo dice, ver para creer. Dios dice, cree y verás. Hasta que no meta mi mano, hasta que no meta mi dedo, no creeré. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El apóstol Juan escribió, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. En lo espiritual, la fe procede al entendimiento. El universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Y eso lo debemos de creer. Fue organizado por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser. Fue hecho de lo que no se veía. Necesitamos fe, mucha fe, para creer todo esto. Teniendo en mente esto de lo que es una fe genuina, habiendo más o menos desglosado esos 3 versículos, entonces el autor, después de haber resaltado todo esto, ahí sí empieza a hablar o a enumerar esos hombres o héroes de la fe, como es conocido Hebreos 11, el museo de la fe, los hombres de la fe. Por eso es que no encontré como otro título, sino el mismo que dice la Escritura, hombres de la fe. Y es bien importante que ahí en el versículo 4, el autor comienza con un personaje bien importante. Verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quién dio testimonio de Abel? Dios mismo. Pero ¿qué nos dice la Escritura sobre Abel? Entonces ahí nos trasladamos a los inicios. Queremos saber una verdad en el Nuevo Testamento y vamos a los inicios donde se empezó a generar todo. Génesis capítulo 3 versículo 5 dice,
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como muchos hemos leído esos pasajes, ya vemos en qué se desencadenó ese pasaje y vemos qué fue lo que finalmente sucedió. Pero, ¿por qué el escritor comienza con Abel y Caín? Al que resalta es Abel. Podamos sugerir o hacernos la pregunta, ¿por qué no comenzó más bien primero con Adán y Eva? Pero como el autor está hablando de la fe y de aquellos que se movieron por fe, si usted revisara un poquito lo de Adán y Eva, usted pudo ver ahí y ha leído de que en ellos actuó como esa desconfianza, como ese sinsabor. No hubo algo que podamos decir, Eva creyó o Adán creyó en esto y por eso sucedieron estas cosas. No sucedió. Ustedes vieron que ahí en el capítulo 3 de Génesis es donde se rompe esa comunión, precisamente porque un personaje muy tremendo que anda por ahí suelto colocó todas esas palabras ahí en la mente de Eva y empezó a crear esa duda y ella se dejó seducir y no ocurrió nada especial. Pero comienza con Abel, perdón, ahí que está con Caín, y podríamos decir que tuvo que haber habido algún tiempo cuando Caín y Abel se les enseñó que el hombre pecador se acercaba a Dios mediante la ofrenda, un sacrificio. Caín hizo caso omiso de eso, pero Abel, ¿qué hizo? Abel entendió esto de un sacrificio sustitutivo y ofreció al Señor de lo más especial de su, ¿cómo lo decimos? De los animales. Lo más, una ofrenda sacrificial que indicara ahí un acto donde hubiera sangre, era la forma de acercarse, una ofrenda sacrificial que pudiera acercarse más a Dios. Caín, por lo contrario, ofreció frutas, verduras. Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel. Abel creyó en el decreto divino y ofreció animales, demostrando así su fe y su justificación por Dios. Trajo de los primogénitos, trajo lo más especial, como diciendo, para Jehová, para el Señor, debe ser lo mejor. Eso nos da a entender el sacrificio de Abel. Ofreció lo mejor y dijo, para el Señor es lo mejor, para el Señor es lo más especial. La ofrenda de Abel nos indica la muerte de sustitución del Cordero de Dios. La ofrenda de Abel nos indica la muerte de sustitución del Cordero de Dios en el futuro, el cual quita el pecado del mundo. Abel ilustra la salvación, pero Caín ilustra el estéril intento de los hombres por salvarse por medio de las obras. A veces creemos que entre más obras hagamos, que entre más demos, nos vamos a salvar. Y muchos de nosotros a veces actuamos como actuó Caín, que es por la ofrenda, por lo que yo doy, que voy a obtener la salvación. Tenemos que mirar lo que hizo Abel. Un hombre llamado George Cutting observa que no fue la excelencia personal de Abel lo que contempló Dios al contar lo justo, sino la excelencia del sacrificio que trajo y su fe. Y así es como con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter de buenas obras. Usted y yo somos justificados por la excelencia del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo me acerco yo ante el Padre? Por medio de la excelencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Como nos decía la hermana ahora, vamos a esa cruz. Vamos a ese cuerpo flagelado. Ese cuerpo ahí
crucificado, maltratado por usted y por mí, pero teniendo en mente que por ese amor de Cristo en la cruz, usted y yo somos justificados, mas no es por las obras. Es que yo soy muy bueno, es que yo soy generoso, es que yo hago esto, es que yo. No, no, querido amigo y amiga, hermano y hermana, no es eso. Es el sacrificio, porque esa es la excelencia de Cristo en la cruz. Y es ese sacrificio el que me acerca a mí ante el Padre. Nada más me podrá acercar a mí ante el Padre. Yo voy a Jesús y Él me remite al Padre. El autor continúa ahí narrándonos otro hombre de fe, versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos habla ahí el autor de Enoc. Y si nos trasladamos a ver un poquito la vida de Enoc a Génesis capítulo 5, versículo 21, a ver qué nos dice la escritura de ese personaje. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve y repite: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un interesante personaje, Enoc. Pero ¿qué nos dice la escritura? Por fe caminó Enoc con Dios 300 años. Y lo más importante, y agradó al Señor. Yo le pregunto, ¿cuántos años lleva usted y llevo yo caminando con el Señor? 1, 2, 3, 20, 30. La pregunta ahí es: ¿me he mantenido? ¿Me he sostenido ahí en esa fe? La Biblia dice que Enoc vivió durante 300 años y agradó a Dios, agradó al Señor. Es bueno empezar bien, pero no volver atrás. Es bueno empezar bien y mantenerse. Es bueno empezar bien y continuar hasta el fin. Imagínense que yo tenga fe 19 años y después de los 19 ya me falle la fe y no continúe. Y además de eso añade que ya usted no hace cosas que agraden al Señor. ¿En qué queda todo ese proceso? Él no nos da un ejemplo de mantenernos, de comenzar e ir hasta el final. Y lo más importante ahí es que la palabra caminar implica una relación firme y progresiva. Y por eso ahí vemos cómo se repite: y caminó. Una relación firme y progresiva, no solamente un conocimiento casual de que yo creo y me mantengo por un tiempo. No, ese caminar con Dios debe de perdurar, debe ser una obra que perdure toda la vida, mas no el trabajo de una hora o de un día. Usted ve que muchos comienzan la vida cristiana, pocos se mantienen. El pastor William, empezando el año, nos inició una serie de predicaciones en Isaías, y él nos enfatizaba cuántos estuvieron fieles hasta noviembre y en diciembre salieron a vacaciones. En diciembre salieron a vacaciones y en enero estamos arrepentidos y queremos volver a empezar. Yo no voy a juzgar si hay alguno acá que pronto en diciembre se dio el paseíto ahí, la festejó y se desordenó, pero hoy está arrepentido, y yo sé que Dios le perdona. Si usted se arrepintió de todo corazón, yo lo creo, Dios le perdona. Yo no estoy aquí para juzgarle,
sino que estoy acá para decirle que la Escritura dice que este hombre, Enoc, nos da un ejemplo claro de lo que es una fe genuina y que por eso está encabezando el listado de hombres de la fe en Hebreos 11 y nos dice que caminó 300 años y que se mantuvo y que tuvo una relación estrecha con el Señor hasta el punto de que Dios en Hebreos 11 está dando testimonio de él, de su caminar, de su buena relación con él y de que el Señor lo tomó y se lo llevó. Qué especial uno que el Señor lo tome y se lo lleve. Hasta el momento ahí no había sucedido eso. Después por ahí lo vemos más adelante con un profeta, que el Señor se lo llevó. Y son casos específicos ahí, excepcionales, que Dios hace porque Él hace lo que Él quiere y como Él lo quiera. Pero la consigna y lo relevante ahí en este pasaje es ¿qué es fe genuina? ¿Cómo lo vieron estos hombres? ¿Cuánto tiempo caminó este hombre con Dios? Imagínense, 300 años Dios se lo llevó. Pero nosotros escasos añitos y nos queremos morir. No usted, yo también. Llegan momentos en que yo digo, Señor, esto es demasiado difícil. Es que decir así de una o yo leerlo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, eso es fe, créanlo. Mire, la Escritura lo dice, no, vívalo. Inícielo, manténgase, para que usted vea una fe genuina. Para que usted encabece ahí esa lista de los hombres y mujeres de fe, héroes de fe. Pero es que ese era Abel, ese era Enoc. Pero es que yo soy Armando, yo soy X. No, ellos son hombres y mujeres como nosotros, solo que caminaron por fe, solo que le creyeron al Señor, solo que se dispusieron y estuvieron ahí atentos a lo que Dios quiso hacer en sus vidas. Pero el autor interrumpe ahí esa serie de hombres de fe para entrar en algo bien importante y resaltarlo ahí para nuestras vidas y para los primeros lectores. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imagínense ahí este versículo chocando ahí con la fe de Enoc. Viene a decirnos que no se mantuvo 300 años, pero inmediatamente el autor nos pone a reflexionar ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un paréntesis para decirnos que usted y yo es indispensable que tengamos fe, porque ninguna cantidad de buenas obras pueden compensar la falta de fe. Después de que todo está dicho y hecho, cuando alguien rehúsa a creer en Dios, lo está haciendo a él mentiroso. Y es lo que dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La pregunta ahí es: ¿y cómo puede Dios agradarse de los que le consideran mentiroso? Pero es que yo no le he dicho mentiroso a Dios. Puede que tú no hayas dicho mentiroso, pero no le crees. Tú llegas a la casa y dices: eso que predicó el pastor William, eso que predicó Armando, yo no le creo mucho. Pues eso que predicó el pastor William o la pastora Claudia o yo, predicamos en la palabra. Y entonces si tú no crees eso, no me estás creyendo, no creas que no me crees a mí o al pastor, no le estás creyendo a la Escritura, porque nosotros estamos simplemente siendo unos instrumentos
para leer lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que si yo no creo eso, le hago a Dios mentiroso. Y Dios no se puede agradar de los mentirosos, porque la fe es lo único que puede poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde, y lo único que puede colocarte a ti y a mí en el lugar que también te corresponde. Eso es la fe. Si yo creo que Dios es todopoderoso, que Él es grande, que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es lo máximo, yo lo voy a tener a Él ahí en ese lugar privilegiado que es de Él y que a Él le pertenece. Pero voy a estar yo aquí de este lado, esperando con fe, caminando con fe a lo que Él quiere traer a mi vida, a lo que Él en su infinita misericordia me quiere dar, me quiere proveer. Pero yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Y si lo cuestiono, y más si me aún no lo creo, créame, mi querido hermano, con todo el dolor en el alma, que no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura, usted le hace a Dios mentiroso. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Nos acercamos a Dios con corazón sincero. Nos acercamos a Dios en plena certidumbre de fe. Purificamos nuestros corazones y nuestra conciencia. ¿Qué es lo que dice ahí el escritor? Acérquese a Dios con fe, con un corazón sincero. Pero yo oro. Quizás yo le digo algunas palabras muy hermosas al Señor, pero realmente eso está aquí en mi corazón, o solamente fue, y perdóneme la expresión, de dientes para afuera. Pero ¿será que eso que yo estoy diciéndole al Señor está aquí en mi corazón? El escritor nos dice, en plena certidumbre de fe, con corazón sincero. Ya está en usted y yo, hermanos, de que examinemos nuestras vidas para ver cómo nos acercamos al Señor, si es como lo dice la Escritura. Glorifica a Dios sobremanera, escribe C.H. Mackintosh, porque demuestra que tenemos más confianza en su vista que en la nuestra. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en que Él galardona a aquellos que le buscan. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. La dificultad reside en la voluntad humana, dice este hombre. El problema no es Dios, el problema soy yo. Yo soy el que limito la fe, yo soy el que limito el acercarme a Dios. Dios lo ha entregado todo, Dios lo da, Él da sin medida. Y Él es el que se va a encargar de que esas cosas imposibles se hagan posibles en nuestra vida. Eso no me compete a mí. Eso lo hace el Señor. Pero sí, la dificultad en la vida del ser humano es lo que obstaculiza mi fe hacia Dios. Entonces, hermano, no cuestione a Dios, no cuestione el líder, el pastor, más bien cuestiónese usted mismo. ¿Será que usted sí tiene fe? Pero es que yo no sé qué es fe. Yo creo que a medida de todo este trayecto hemos ido contestando las preguntas que hicimos al inicio. Lo que es una fe genuina y cómo actuaron estos hombres. Vamos a ir a nuestro último personaje en esta mañana. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé. Génesis 6:17. Vamos a mirar qué fue lo que pasó ahí con Noé. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra,
para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Eso se lo dijo Dios ¿a quién? A Noé. ¿Cómo actuó la fe de Noé ahí? La fe de Noé se fundó o se fundamentó en la advertencia de Dios, que él iba a destruir el mundo con un diluvio, y comenzó a construir un arca. ¿Solo por qué? Por fe. Nunca en la experiencia humana había habido un diluvio en ese entonces. De hecho, hay razones para pensar que nunca había lluvia hasta aquel tiempo. Génesis 2, versículos 5 al 6 lo dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces viene Dios a decirle a Noé: voy a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, ¿cómo actúa la fe de Noé ahí? Sí, Señor. Y empezó a construir un arca. Y para todo el mundo en ese entonces, ¿quién fue Noé? Un loco, un desquiciado. ¿Cuál diluvio si ni siquiera llueve? ¿Por qué nos estás diciendo que Dios va a destruir todo esto? Imagínense toda esa película ahí. Este hombre está loco. ¿Cuánto se demoraría Noé para construir esa arca? Y todo el mundo diciendo ahí: si ni siquiera llueve, ¿cómo vamos a ser destruidos por un diluvio? Noé creyó a Dios y construyó un arca, aunque muy probablemente estaba lejos de aguas navegables. Sin duda alguna fue objeto de muchas burlas. ¿Es usted hoy objeto de burlas o no? Cuando usted y yo, así sea con ese poquito de fe, le decimos algo al hermano: hermano, hermana, amigo, ten un poco de fe en Dios y Él te va a proveer tu empleo. Ten un poco de fe en Dios y Él te va a sanar. ¿Cuál sanar si ahí me dijeron que ya me voy a morir? ¿Cuál empleo si ya llevo como 100 hojas de vida y yo no veo nada? Inclusive aún hasta decir: ¿cuál Dios? Yo no creo ni en lo que me como. ¿Sí ha escuchado eso o no? Yo no creo ni en lo que me como. Entonces, ¿cómo hace uno ahí frente a una persona con ese pensamiento? ¿Qué pudo haber hecho Noé? Construir el arca. Loco, desquiciado, construya el arca. Haga lo que Dios le dice. Pero la fe de Noé fue recompensada. Su casa fue salvada y con su vida de testimonio condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que se recibe en la base de la fe. Quizás muchos de los primitivos cristianos judíos a los que fue escrita esta carta se presentaban con frecuencia, porque si estaban en lo cierto, era una minoría tan pequeña. Ellos decían: bueno, si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué somos tan pocos? Somos una minoría. Pero con este relato de este escritor desconocido, vemos cómo salta Noé de las páginas del Antiguo Testamento, salta a este momento para recordarles que en su época solo 8 hombres fueron salvados, que creyeron que ellos tenían la razón. Noé no tenía la razón porque no llovía y mucho menos iba a haber un diluvio. Pero Noé, como en ese tiempo, para este tiempo que fue escrita esta carta, Noé salta y dice: por la fe yo construí el arca, por la fe solo mi casa se salvó y el resto del mundo pereció. Y ellos creían que tenían la razón. Usted y yo compartimos la palabra y para el mundo somos locos. Y es de 100 uno creerá. Y los 99 nosotros somos locos para ellos.
Pero un día el Señor recompensará ese gran esfuerzo que usted y yo hacemos. O los atrae hacia sí, o los deja ahí en su incredulidad y ellos mismos se labran su propio destino. Porque Dios tiene sus brazos abiertos. Y si yo voy a Él me va a dar las herramientas suficientes para creerle, para iniciar, para mantenerme y llegar a esa meta, llegar al final, que es estar con Él en su presencia. Por hoy yo quiero concluir este mensaje con lo siguiente. Les estoy viendo los otros personajes en una próxima oportunidad. Querido hermano y hermana, amigo y amiga, usted que ha venido en este día con la esperanza de que Dios haga algo en su vida, o quizás lleva mucho tiempo esperando y ve que no sucede nada, permítame decirle que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro caminar con Dios debe estar cargado de certeza, convicción y perseverancia, que Él a su debido tiempo y bajo su voluntad hará lo que crea conveniente. La fe es el ingrediente principal que necesita todo cristiano para acercarse a Dios. Pero es que yo llevo tantos años pidiendo esto y aquello y aún nada. Inclusive nos vemos en la situación de estar en nuestros aposentos ahí y decirle: Señor, es que tú no me quieres. ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndote esto? Años. Y yo no veo nada. Entonces yo le quiero decir algo ahí para que ya vamos a orar. Usted puede llevar años. Puede llevar 60, 70 años pidiendo algo y nada se ve. Entonces yo le digo: él no caminó 300 años con el Señor. Y Dios le llevó porque se mantuvo firme y tuvo una estrecha relación con Él. Yo le animo a que usted siga en ese caminar con Dios, perseverando, teniendo fe en el Señor, que Él a su debido tiempo hará lo que crea conveniente y te dará lo que Él también crea conveniente que debes de recibir. Porque la mayoría de las veces yo creo que lo que yo estoy pidiendo es lo que debo de recibir. Y Dios dice: lo que tú me estás pidiendo, en vez de favorecerte, te va a hacer más daño. Por eso no te lo he dado. O lo que tú me estás pidiendo, todavía debes de continuar esperando, porque yo necesito probar tu fe. Ahora sí, solamente piense, haga un momento ahí de reflexión, como lo quiera usted hacer. Y pensar, realmente he entendido que es una fe genuina. Realmente el mencionarme estos hombres que vimos hasta este momento, cómo actuaron bajo la fe, ¿será que eso es significativo para mi vida hoy en día? Tú estás ahí sentado y quizás estás triste. Y aunque hay varios hermanos acá, quizás tú te estás sintiendo solo o sola. Déjame decirte que no estás solo, no estás solo. Dios está ahí, Él te ama. Él está aquí. Él solo quiere verte caminar. Él solo quiere verte caminar, verte progresar en tu vida de fe. El objetivo principal en este día es: sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes decir: Señor, perdóname. Yo te pido perdón con todo mi corazón, porque
A veces no he creído en tu palabra. Pero ahora estoy entendiendo que no es lo que yo quiero, sino que es lo que tú quieres para mi vida, Dios. Coloco esta situación difícil en tus manos. Este es un momento muy especial para que tú le digas al Señor, quizás ahí mentalmente, este es mi problema y batallo y lucho. No veo respuestas, no veo esa luz verde. Pero cuando veo lo que examinamos en este día, realmente puedo decir, aún me falta mucho por recorrer. Realmente puedo decir, Padre, me coloco en tus manos y deseo que tú tomes mi vida y me ayudes a creerte y me ayudes a ser diferente. Y ya que he empezado en este caminar de fe, tú me ayudes a mantenerme hasta el fin, como lo hizo Enoc. Tú me ayudes a ser obediente, como lo hizo Noé. Tú me ayudes a ofrecerte lo mejor, como lo hizo Abel. Hemos venido en este día, Señor, con el deseo de escuchar el consejo de tu palabra, pero también es el deseo de que nuestras vidas cambien. Y que más que acercarnos a tu palabra, leerla, meditarla, guardarla, practicarla, que eso es lo que tú quieres. Y un día, cuando todo este proceso se haya cumplido, poder enseñarle a otro de las maravillas que tú haces en mi vida. Padre, gracias por tu iglesia, por este remanente que está acá conmigo. Gracias por tu palabra, por ese consejo acerca de la fe, que sin duda será un referente para que yo pueda acercarme más confiadamente ante tu presencia. Pero lo voy a hacer en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero, andando en obediencia, en santidad, porque eso es lo que te agrada a ti. Gracias nuevamente por tu palabra, y hemos orado en acción de gracias y bajo el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.